En estos últimos tiempos la iglesia lastimosamente se ha ido debilitando por la razón que la iglesia en sus hogares se viven muy acomodados. La iglesia a nivel mundial vienen a buscar a Jesús al templo, pero no lo llevan a sus casas. Por eso hay tanta debilidad que ya no se preocupa por la presencia de Dios, ya no adora a Dios, ya no hay pasión por buscar al Señor, mucho menos servirle. Y cuando se vive, hermano, de esa manera, la iglesia sufre las consecuencias y empiezan a haber debilidades en todas las áreas, ya sean espirituales o materiales. Quieras o no, hermanos amados, uno no puede evitar que no venga el problema, uno no puede evitar que venga la escasez, pero si estamos fuertes en el Señor, nada de eso nos va a mover. Dijo el apóstol Pablo, aleluya, ¿quién me separará del amor de mi Dios? ¿Quién será ese que me va a apartar de mi Dios? Y puso él una lista de las cuales cualquiera, hermano, considerándolo a la primera, aguarda la Biblia. Él puso hambre, puso desnudez, puso espada, persecución, aún lo alto, lo profundo. Pablo se comparó, hermanos amados, en ese extremo que ninguna de esas cosas lo iban a apartar del Señor. Pero ¿qué pasaba con Pablo? Pablo era una persona fuerte. Diga conmigo, fuerte. Era un hombre esforzado, era un hombre lleno de la gloria de Dios. Él sabía el llamado que Dios tenía para él y era fundar, hermano, a muchos lugares. Él fue llamado a ser el apóstol de los gentiles y necesitaba mucho tiempo para hacer la obra de Dios. Pero volvamos a los hogares. Así están en los últimos tiempos. En este tiempo actual del siglo XXI, muchas personas, muchas familias viven muy acomodados hasta el extremo de que Dios está hablando por las señales y no se preocupa por su vida espiritual. Estamos aquí. Dios está enviando el gran huracán Milton allá en Estados Unidos. No buscamos arrepentirnos. Dios está hablando a través de terremotos. Dios está hablando a través de aguijones. Dios está hablando a través de escaseces económicas. Pero no todos, como yo siempre digo. Pero, hermano, lastimosamente la mayoría está viviendo este problema. ¿Por qué Dios necesita familias cristianas fuertes? Porque si la familia es fuerte en Cristo, la iglesia también lo será. ¿Cuántos lo creen así? Si usted es una familia de oración, cuando usted se meta en la oración, la iglesia será poderosa en la oración. Cuando usted se meta en ayuno con su familia y se meta con la iglesia a ayunar, usted va a ser poderoso con la iglesia de Dios. Cuando usted se meta en el conocimiento de la palabra y la iglesia se junta en ese conocimiento, no va a haber diablo, no va a haber doctrina, no va a haber secta, y usted lo mueva del fundamento de la palabra de Dios. A su nombre. Veamos algunas características de una familia fuerte. Una familia fuerte, como punto número uno, el padre de familia es el hombre de la casa. Tiene que haber un hombre en el caso que haya hombre. Me refiero que hay un matrimonio. En un matrimonio tiene que haber alguien que coordine bien ahí. En el caso que sea cristiano también. Entonces, cuando una familia está fuerte, el hombre de la casa tiene que gobernar bien su casa. Vámonos a primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Dice la Biblia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando no se gobierna bien mi casa, la iglesia sufre las consecuencias. Cuando yo dejo a mis hijos hacer lo que ellos quieren, quien sufre el testimonio es la iglesia. Cuando yo dejo que mis hijos anden a medianoche en la calle, hermanos, en las discotecas, que anden con su novia solos por allá, no se puede, porque la iglesia se debilita. La iglesia sufre las consecuencias. Por eso Dios necesita familia fuerte. Entonces se necesita que se gobierne la casa con ayuda de Dios, para que la iglesia esté firme para la gloria del Señor. Y una de ellas, según el texto, ¿de qué manera se gobierna? Y es que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El que gobierne o supervise su casa no lo hace un dictador o opresivo que usa el miedo para controlar a sus hijos, como el gobierno ha metido hoy, ¿verdad? Sino que dirige con autoridad y sobre todo con el ejemplo. Hoy están montando un sistema en las escuelas que usted, el niño, lo tiene que dejar hacer berrinche. Al joven usted tiene que dejarlo que se equivoque, porque él está experimentando su cabeza dura. La Biblia dice que hay que instruir desde niño al joven, para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. Entonces, si no se instruyó de niño, entonces de joven es más complicado instruirlo. ¿Por qué? Porque la mente de un joven, hermano, es una mente muy ágil para aprender más cosas malas que buenas. Pero el padre de familia es el responsable de instruirle y enseñarle lo bueno, para que la
familia sea fuerte, que el evangelio sea fuerte en el nombre del Señor. En el caso que estén en su dominio, estén viviendo bajo de su casa, gloria a Dios, usted puede gobernarla bien. Entonces, nadie le puede venir a decir a usted que porque usted tiene controlado a su hijo o a su hija, usted es un dictador o un opresivo. Usted está cumpliendo con su deber. En la Biblia no cabe de que se le dé el espacio al joven, el que compra un barco, se encierra, a ver qué está haciendo ahí. ¿Me toca, hijo, puedo entrar? No, respeta mi privacidad. Eso es una doctrina del diablo. ¿Qué está haciendo ahí? En la casa de los cristianos todos tenemos que estarnos observando. Todos tenemos que estar pendientes para que su familia sea fuerte y no se meta Satanás a hacer pedazos a su familia. Alaban al Señor. Por eso Dios ha traído esta palabra, para que usted se ponga vivo, se ponga alerta, porque Satanás está buscando alrededor a quien devorar. Pero Dios es bueno, que nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado de su fuerza para poder seguir hacia adelante en la obra de Dios.